días, amigas y amigos. Como cada año en las diferentes regiones de México, durante estos días celebramos el regreso de nuestros familiares y seres queridos ya fallecidos, es decir, el Día de Muertos, la cual es una festividad que fusiona la cultura prehispánica con la religión católica y que ha originado expresiones populares diversas, transmitidas de generación en generación y en las que con el paso del tiempo se han añadido evocaciones de acuerdo con el pueblo indígena, comunidad o grupo que las llevan a cabo, ya sea en el campo o en la ciudad. El Día de Muertos en nuestra cosmovisión implica el retorno transitorio de los difuntos, quienes regresan a la que fue su casa en el mundo de los vivos para convivir con los familiares y para degustar del alimento que se les ofrece en los altares puestos en su honor. Su origen se ubica en la fusión entre la celebración de los rituales religiosos católicos traídos por los españoles y la conmemoración del Día de Muertos que los indígenas realizaban desde los tiempos prehispánicos. Los antiguos mexicas, mixtecos, texcocanos, zapotecos, totonacas y otros pueblos originarios de nuestro país trasladaron la veneración de sus muertos al calendario cristiano, la cual coincidía con el final del ciclo agrícola del maíz, principal cultivo alimentario del país. La celebración del Día de Muertos se lleva a cabo entre finales de octubre y los primeros días de noviembre, si bien popularmente se asocia principalmente a los días 1 y 2 de noviembre. Esto es así porque la celebración de los difuntos se divide en categorías y en un día específico de culto en función de la edad y causa del fallecimiento. De acuerdo con el calendario católico, el 1 de noviembre es el día dedicado a los muertos chiquitos o niños y el día 2 de noviembre a los fieles difuntos, es decir, a los adultos. En algunos lugares del país, el 28 de octubre se destina a las personas que murieron a causa de un accidente o de manera trágica, y el día 30 se espera la llegada de las almas de los niños que murieron sin haber sido bautizados. Las festividades indígenas del Día de Muertos incluyen prácticas como el adorno de las tumbas o hacer altares sobre las lápidas, lo que tiene un gran significado para las familias porque se piensa que ayudan a conducir a las ánimas y a transitar por un buen camino tras la muerte. Para facilitar el retorno de las almas a la tierra, las familias esparcen pétalos de flores de cempasúchil, la flor tradicional de la festividad, y se colocan veladoras a lo largo del camino para que el aroma de las flores de cempasúchil y la luz de las veladoras los guíen. Como mencioné hace un momento, el origen de las tradiciones del Día de Muertos se remonta a la época prehispánica, cuando los indígenas aztecas y mayas, purépechas, nahuas o totonacas tenían la costumbre de celebrar a sus muertos acudiendo a sus tumbas para hacerles ofrendas. Luego entonces se trata de una práctica de más de 3.000 años cuyo objetivo era proveer a los seres queridos recién fallecidos de todo aquello cuanto necesitaran en su viaje hacia el Mictlán, lugar que es el inframundo en la mitología mexica, donde los esperaban Mictlatecutli y Mictecacihuatl, dios y diosa de los muertos respectivamente, a quienes debían agasajar con algunos obsequios. Los familiares solían incluir en el altar de muertos aquellos objetos personales que el difunto solía usar en vida y aquellos otros que creían iba a necesitar durante la transición de 4 años, tiempo en el que recorrían las 9 regiones que comprendía el reino de los muertos.
Una vez transcurridos esos 4 años, la cultura mexica prehispánica creía que sus muertos regresaban al Mictlán, donde ya descansaban en paz para siempre. Aunque el Día de Muertos como tal es el 2 de noviembre, las celebraciones en torno a los difuntos empiezan desde unos días antes. Durante estas fechas, se cree que los muertos tienen permiso para volver y disfrutar junto a sus seres queridos, cruzando el Mictlán y compartiendo con ellos, y en el que las ofrendas son uno de los elementos centrales. Para ello, se crea un altar, bien en el domicilio familiar, bien en el cementerio donde descansan los restos mortales, y ahí se depositan aquellos platillos que al difunto más le gustaban en vida. Y no solo se les deja comida y bebidas tan típicas como el agua, el pan de muerto, chocolate, fruta y flores de cempasúchil, sino también incienso, fotografías y sal para evitar que las almas de los difuntos se corrompan. Si el difunto es un niño, también se les deja juguetes y dulces. El ritual también tiene su propia calendarización. Así, el altar de Día de Muertos o la ofrenda debe colocarse el 31 de octubre si se trata de un niño y el 1 de noviembre si se trata de un adulto. Para colocar el altar se debe empezar de izquierda a derecha siguiendo esta secuencia. Primero las frutas, luego los panes, a continuación las velas y finalmente la comida y la bebida. Las flores deben ocupar un lugar privilegiado en el altar. Una vez pasado el Día de Muertos, el día 3 de noviembre se procede a recoger las ofrendas y a repartir los alimentos entre los familiares. En las ofrendas existen más elementos significativos que dan vida al altar, como son los siguientes: colocar una veladora para iluminar el camino de regreso de las almas al que fue su hogar cuando estaban vivos; colocar calaveritas de azúcar o de chocolate, las cuales representan al difunto; colocar agua, que significa la pureza del alma, además de eliminar la sed del difunto. Estas son solo algunas de las expresiones que los mexicanos hemos creado en torno a la muerte y los rituales espirituales y festivos que acompañan al traspaso a otro plano de nuestros seres queridos, cuya vida se celebra y se honra con rituales cuya magnitud hizo que en el año 2008 el Día de Muertos fuera inscrito en la lista de la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Amigos, me despido por ahora mandándoles un abrazo y nos vemos pronto.